Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Del Maestro para los Maestros. Del maestro para los maestros. Me encuentro en esta oportunidad visitando a mis padres y tuve la fortuna de encontrarme también a mi hermana Sara. A mano izquierda tengo al patriarca don José Márquez y a mano derecha tengo a mi mamá, doña Deogracia Seiza de Márquez, y a mi hermanita Sara Márquez Seiza. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este momento del estudio de la palabra, al tiempo que me encanta que ustedes puedan conocer a mis padres. Mi papá en tiempos pretéritos, él ejecutaba el acordeón. Papá ya tiene 90 años. A ver, papi, interprétanos algo para que deleites aquí al público que te escucha. Bueno, lástima que yo no le saqué ese talento a mi papá. Al lado derecho mío tengo a mi mamá. Este es el ser que me dio la vida y una hermana que ha sido también para mí vital. Así que vamos a entrar en estudio de lo que corresponde a la lección de esta semana. Pero como es habitual, vamos a orar antes de iniciar. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir el estudio de tu palabra con nuestros hermanos. Muchas gracias por este momento en el que me permites estar al lado de mis padres y de mi hermana, porque podemos alabarte, podemos adorarte, podemos estudiar tu palabra sin ningún impedimento. Gracias por este momento, acompáñanos y guíanos en Jesús. Amén. Una ciudad llamada confusión. Ese es el título que durante toda esta semana hemos venido estudiando. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 14, que dice de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Esto es muy interesante. Pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Al culminar el gran conflicto, en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a encontrar que el revelador, inspirado por el Espíritu Santo, presenta los dos grandes pueblos que van a tener participación en la conclusión del conflicto. Estos dos pueblos son representados por sendas mujeres. Por un lado vamos a encontrar a una mujer prístina, a una mujer completamente blanca, nívea, con un vestido resplandeciente, y por el otro lado vamos a encontrar a una mujer que está vestida de rojo, con muchas joyas, muchas prendas y muchas cosas. La mujer de blanco representa al pueblo de Dios, a la verdadera iglesia de Dios. Entre tanto, la mujer vestida de escarlata y que está cabalgando un dragón representa un sistema falso de religión que ha sido diseñado, inventado por Satanás para confundir a la gente, al mundo en estos últimos tiempos. El primer tópico que vamos a analizar es dos sistemas opuestos. Dos sistemas opuestos. Aquí tengo a mi mamá, por un lado. ¿Será que la mujer es opuesta al hombre? Por ningún motivo. Hemos visto en el estudio que hemos realizado del diario de la Biblia que la mujer y el hombre conforman la humanidad. No existe entre ellos dos lados opuestos, porque la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pero en el tópico que nos atañe, estos dos polos opuestos, estos dos sistemas, se están refiriendo a que por un lado vamos a encontrar al verdadero pueblo de Dios, esa iglesia que Jesucristo estableció sobre la base de su propia sangre, esa iglesia que surgió como producto de la predicación de Jesucristo,
de ese sublime amor que Él nos trajo a nosotros, esa iglesia representa uno de los lados. A la orilla opuesta vamos a tener un sistema que ha sido diseñado, que ha sido establecido por el hombre. Esta iglesia, que también recibe el nombre de la Babilonia espiritual, se va a enfrentar a través de la historia con el verdadero pueblo de Dios. Una pregunta que surge en estos momentos es, ¿cómo podemos nosotros saber a qué iglesia pertenecemos nosotros? La única manera es ir a la ley y al testimonio. No hay otra forma. En la antigüedad existió una ciudad llamada Babilonia. En alas de la inspiración, el profeta Juan vio que esta ciudad fue utilizada por Dios para traer una gran enseñanza, a saber, en los tiempos finales, un supuesto pueblo de Dios que ha sido inventado por el hombre, que ha tratado de imitar la iglesia de Cristo, se ha opuesto rotundamente a las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué estás haciendo tú para tratar de no ser contaminado por esta aparente iglesia de Dios? ¿Estás tú leyendo la Biblia? ¿Estás tú realmente investigando para saber si esta mujer vestida de púrpura está avanzando también en tu propia vida? Esta es una pregunta que vale la pena que nosotros consideremos. El segundo tópico lleva como título El vino de la ira. Saben, el vino siempre ha estado asociado con cosas negativas. Por ejemplo, la primera vez que en la Biblia se presenta que hubo vino fue para ocasionar un desastre a nivel familiar. Y ese desastre ocurrió cuando Noé, el patriarca, se embriagó. Y ya usted puede conocer el resto de la historia en el libro del Génesis. A partir de esa experiencia del vino, que no es otra cosa que la fermentación del jugo natural, puro de la uva, Dios utilizó esta experiencia o esta ilustración para hablar de un sistema eclesiástico caído. Pero este sistema eclesiástico caído es de alcances internacionales. Este sistema ha influido en todo el mundo con sus engaños. Y no son engaños cualquiera, son engaños que al ojo humano resultan muy atractivos, porque se disfraza como si en verdad fuese un sistema religioso verdaderamente diseñado por Dios. Apocalipsis 17 dice que este sistema ha fornicado con los reyes de la tierra. Esta fornicación simplemente es la unión ilícita entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia de Cristo surgió apartándose del Estado, mientras que este sistema ha surgido uniéndose al Estado. Ustedes pueden tener ya más o menos una conciencia de qué sistema la Biblia está presentando. Luego, Apocalipsis dice que todos los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de la fornicación. Así como el jugo de la uva pura sirve para revitalizar los nervios, sirve para inyectarle salud a un cuerpo enfermo, el vino fermentado lo que va a ocasionar es lo opuesto. Va a traer enfermedad, puede traer perfectamente, aparte de la embriaguez, una serie de daños colaterales. Esto ha sido utilizado por el apóstol Juan para enseñarnos a todos que hay que tener cuidado con esas enseñanzas que se ven tan bellas como el vino. No sé si ustedes recuerdan que el libro de Proverbios dice, no mires al vino cuando rojea. Ustedes ven esas campañas publicitarias de los vinos, se ven bellísimos. Bueno, el apóstol Juan nos está diciendo que este sistema de enseñanza falso y religioso presenta unas doctrinas, unas enseñanzas tan bonitas, pero que terminan dañando al ser humano. Terminan siendo un verdadero festín, pero para la embriaguez. Y no es sorprendente que el mismo Dios que ha representado a este sistema falso como una mujer que está embriagada de vino, nos esté diciendo, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. ¿Qué significa la palabra Babilonia? Eso lo vamos a ver inmediatamente en el tercer tópico. Un misterio, la gran Babilonia.
La primera vez que la palabra Babilonia aparece en la Biblia, no aparece con el nombre con el que actualmente la estamos llamando. Se llamaba primero Babel. ¿Ustedes recuerdan eso? Se llamaba Babel. En esa llanura de Sinar, que hoy sería el equivalente a Irak, un pueblo autosuficiente edificó una torre con el único propósito de independizarse de Dios. La Torre de Babel significa aquellos que quieren autoglorificarse. Son aquellos que quieren poner a la humanidad por encima de la divinidad. Básicamente, Babilonia significa confusión. Usted no sabe a quién creer. Usted no sabe a qué se refiere. Usted oye tantas voces que en última instancia tú no sabes si realmente están adorando a Dios o están adorando al diablo. La confusión es tal que incluso hasta los hijos de Dios a veces se sienten tentados en decir, qué lindo es esto que está haciendo esta iglesia. Y nos olvidamos que esa iglesia, ese falso sistema de adoración, básicamente fue quien acabó con la vida de nuestro Señor Jesucristo. No existía esa iglesia en ese momento, eso es verdad, pero sus principios y el fundador de ella fue quien ocasionó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa primero en las enseñanzas humanas, segundo, en las ideas humanas y tercero, se apoya en las tradiciones humanas. El libro de Apocalipsis entonces desenmascara este sistema falso de religión y lo denomina un misterio, la Gran Babilonia. ¿En qué consiste un misterio? Un misterio es aquello que nuestra mente no alcanza a entender a plenitud, pero que tenemos nociones de su surgimiento. Nosotros sabemos cuál es el comportamiento de este sistema religioso falso. Nosotros tenemos idea. No queremos ofender a ninguna persona porque todos los que pertenecen a este gran movimiento religioso falso, dentro de ese movimiento hay personas valiosísimas ante los ojos de Dios. Y a ellos, como a nosotros, Dios nos está diciendo, salid de Babilonia, salgamos de la confusión y tratemos de beber del cáliz puro, pero que sale del río de agua de vida que emana del trono de Dios. El cuarto tópico lleva como título un llamado al compromiso. En el libro de Apocalipsis encontramos que hay un llamado urgente para que nosotros como pueblo de Dios contraigamos un compromiso serio. O nos vamos a la iglesia verdadera o nos quedamos en la iglesia falsa. ¿Qué será la decisión que tú vas a tomar? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia verdadera? Cristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia falsa? El hombre, sus doctrinas, sus ideas, sus enseñanzas, sus tradiciones. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado estaban fusionados. Nabucodonosor era la cabeza real, pero él mismo encarnaba el poder religioso. Ustedes recuerdan cuando él mandó construir aquella estatua en la llanura de Dura. Él trataba de que a esa imagen que lo representaba a él, todo el mundo lo adorara. En la actualidad, ese sistema religioso que está encabezado por un hombre, liderado por un organismo llamado el Vaticano, sabemos que en ese lugar hay un gobernante que se presenta delante del mundo como un verdadero rey de ese estado llamado el Vaticano. ¿Significa eso que todos los que pertenezcan o sigan a este sistema están perdidos? No. ¿Significa esto de que incluso quien está al frente de ese sistema ya está proscrito por Dios? Yo no me atrevo a decirlo, porque he conocido la historia de muchos jerarcas de esta organización que se han opuesto tiempo después a algunas de las enseñanzas cardinales de esta iglesia, de este sistema religioso. En los últimos días de la historia de la tierra, queridos, nosotros hemos sido llamados a adquirir un verdadero compromiso con Dios. Yo no sé cuál será la decisión que tú has de tomar. Yo sé que muchos quisieran que desde esta plataforma, a través de estos videos, nosotros denunciáramos a la iglesia que estamos mencionando, pero yo no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque es la Biblia quien se encarga.
Y la Biblia me ha encargado a mí, a través de estos videos, de llamar la atención a ustedes para que sepan a quién ustedes deben seguir. Pero sí debemos saber que existe un poder que tiene su sede en el Vaticano actual, que ha inundado al mundo con sus tradiciones. Usted sabrá distinguir esto porque la Biblia ya lo ha dicho. El quinto y último tópico lleva como título Babilonia, el centro de la idolatría. Otra pista para identificar ese misterio de la Gran Babilonia es el hecho de que en la antigüedad, en la antigua Babilonia, existían muchos ídolos. Y en la historia que acabamos de mencionar de Nabucodonosor, él construyó una imagen para que lo adoraran a él. Bueno, la Biblia también va a decir que este sistema tiene el deseo de que la humanidad lo adore, le rindan pleitesía, se postren delante de él, le besen la mano, se inclinen como si fuese Dios. Ese es el verdadero problema o uno de los grandes problemas que tiene este sistema. El único que puede ser adorado se llama Dios. Una criatura nunca puede reclamar la adoración. Y si este sistema reclama la adoración, está imitando a la antigua serpiente, a Satanás, quien en el cielo pretendió adoración. Y cuando Cristo vino a la tierra y se encontraron los dos en el desierto de la tentación, Satanás pretendió que Cristo lo adorara. Porque en esencia, queridos hermanos, la adoración va a fungir un papel determinante en el conflicto final. ¿Podemos nosotros adorar ídolos? La respuesta bíblica es no. ¿Podemos nosotros levantar una estatua que nosotros mismos la hagamos con nuestras manos para luego que yo la he hecho, adorarla y decirle, tú eres mi Dios? La Biblia está saturada de enseñanzas que nos dicen los que hacen estatuas, los que hacen ídolos y luego las adoran y ponen su confianza en esas estatuas, llegan a ser como esos ídolos. ¿Qué son esos ídolos? Ciegos, sordos y mudos, inútiles en su totalidad. La lección nos está llamando a que pongamos toda nuestra confianza en Dios. El único que merece la adoración absoluta se llama nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendiciones.